Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de El Aliado, donde los negocios y el derecho se unen y hablan el mismo idioma. Hoy tenemos con ustedes un invitado muy especial que nos viene a hablar sobre las agencias de viajes y todas las vicisitudes que conlleva una agencia de este ramo. Con ustedes tengo la dichosa oportunidad de estar con usted y me gustaría que se presentara con nosotros. Una ficha técnica breve. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias, Alan. Gracias por invitarme. Soy Alejandro Cañedo Priesca. Desde casi 1989 he trabajado en la industria del turismo de manera profesional. Antes trabajaba de manera amateur, es decir, con mi familia, pero no me pagaban. Y ahora, desde el 89, que tenía yo 23 años, ya he participado como agente de viajes y después como funcionario público en temas de turismo. Muy bien, muy bien. Entonces es un rubro que usted ha manejado. Es un rubro prácticamente que he estado toda mi vida, es donde me he desenvuelto y donde he hecho casi todo mi desarrollo profesional. Felizmente, me imagino. Muy feliz, como todo. Los caminos rectos no te llevan a ningún lugar. Todos los caminos tienen que tener su esfuerzo. Vas para arriba, vas para abajo, pero siempre teniendo el destino. Yo siempre digo que como los aviones, ten tu rumbo bien dirigido. Si te equivocas un grado, vas a pensar que vas bien, pero vas a llegar al lugar equivocado. Entonces, siempre trata de corregir el rumbo para llegar a tu destino adecuado. Órale, qué buena metáfora de vida. Me da mucho gusto tenerlo hoy con nosotros, que nos dé este tipo de enseñanzas, porque al final de cuentas los negocios y la vida pues van de la mano siempre y hay que tomarlos pues con cierta filosofía. Y siempre pensando en un objetivo, sabiendo qué es lo más importante para ti. Y cuando alguien pone un negocio, lo último que debe de pensar es que se va a hacer millonario, porque claro. Entonces en ese momento el enfoque está totalmente distorsionado. Hay 5 niveles de riqueza que tenemos, ¿no? La riqueza más importante que tú, que Irma, que yo tengo, es el tiempo. Eso es lo que más se nos está acabando y lo que más somos dueños. Después nuestra salud mental, nuestras relaciones sociales, nuestra salud física. Y al final, el último valor es el financiero, que debemos de cuidarlo. Pero si enfocamos todo solamente a querer ganar dinero y explotar al cliente y venderle todo por lo que sea, no vas a llegar a ningún lado. Y si pierdes algo, te equivocas. Si tú, por ejemplo, sacrificas tu parte social, sacrificas tu tiempo por solo trabajar, pues vas a acabar enfermándote y perdiéndote cosas. Cuando seas papá, vas a dejar de ver a tus hijos en eventos deportivos, vas a perderte las reuniones familiares. Había una persona en Estados Unidos que hizo un análisis porque él vivía en la costa este, su familia, y él en la oeste. Cuando sus papás y suegros vivían en Boston y Nueva York. Él vivía en California. Entonces un amigo le dijo, ¿cómo te va? No, muy bien, trabajo mucho, a mi familia la veo una vez al año y todo va muy bien. Qué padre. Entonces, si tu hijo acaba de nacer y tus papás tienen alrededor de 65, las oportunidades que tienen tus hijos de ver a tus suegros y papás son de 15 veces. Cuando escuchó eso, le cayó, vio la perspectiva y dijo, ¿cómo? 15 veces no es nada. Y entonces dijo, bueno, mejor me cambio de costa, voy a sacrificar un ingreso, pero voy a tener mejor calidad de vida y mejor tiempo. Es la parte social. A veces pensamos que solamente es producir como si estuviéramos en una jaula de un hámster, produciendo. Y tiene que ir combinado con estos 5 tipos de riqueza que tenemos. Es muy interesante lo que me acaba de decir, porque de verdad que a veces como personas nos volvemos esclavos de nuestras mismas pretensiones y nos olvidamos de nuestra propia vida personal, ¿no? Y más que nada me llama la atención esta perspectiva que hoy nos estás enseñando, don Alejandro, porque al final de cuentas muchas veces nos olvidamos de lo más importante, como la familia, como un tema incluso personal. Nos hemos alejado mucho de eso por a lo mejor la ambición de la promesa que nos ha vendido a lo mejor esta sociedad capitalista y modernista, donde las cosas materiales o el éxito se mide, depende de cuántos te ven o depende de qué tienes y qué no, y qué has logrado y qué no. Entonces es muy positivo de su parte el que como empresario y como persona habla mucho de usted, porque es una visión que muy pocos ostentan y que pues es muy fácil perderse. Es muy fácil y la verdad al final te puedes arrepentir. Cuando una persona está a punto de morir, le hicieron una encuesta a lo mejor a 15 personas de mayores de 80 años, que era lo que más se arrepentían de no haber hecho en su vida. Ninguno, y que también era lo que más se enorgullecía.
Claro. De arrepentimiento pues, eran muchos, pero nadie se enorgulleció de haber trabajado mucho. A veces creemos que trabajar muchísimo es importante. Y otra anécdota que tiene que ver con lo que es y lo que queremos dejar en la vida. Tú has oído hablar de Alfred Nobel, ¿no? Sí. Que fue un empresario muy importante, que su nombre, cuando oyes Nobel, ¿qué significa? Los premios Nobel. Exactamente, y es alguien importante que dan el premio Nobel de Literatura, que quien lo obtiene se vuelve un vendedor estrella y todo el mundo lo quiere invitar a conferencias. El premio que le dan en económico es importante, pero todo lo que mayor obtiene es impresionante, Alan. El premio de física, de medicina, de economía y el que es más famoso, el premio Nobel de la Paz. Uh-huh. ¿Sabías tú que a finales del siglo XIX Alfred Nobel era de los hombres más ricos de Europa? Pero además era un vendedor de dinamita. De dinamita, sí, hizo rico por la pólvora. Por la pólvora, era de los hombres que más pólvora vendían en Europa. Cuando su hermano en Suiza, que está de vacaciones, le da un infarto y se muere, en ese momento no tenían redes sociales, no tenían un Twitter, no tenían Facebook, y confunden, y el obituario que ponen en su país, donde él vivía, en Suecia, es equivocado. Él se murió y a lo mejor la información no le dijeron el nombre de Alfred, sino el otro nombre del hermano, que el cual no recuerdo. Y las personas decían, ya se murió el carnicero de Europa, ya se murió el millonario que se hizo a través del sufrimiento de los demás. Por lo que vendía morían. Qué bueno que ya no esté en la tierra. Y él, al leer el obituario, se quedó tan impresionado que dijo, yo no quiero que cuando realmente me muera, porque ahora fue una confusión, se murió el hermano y no se murió él, que cuando realmente él fallezca, que no quiere que la gente lo recuerde. Transformó su vida, donó el 95% de su dinero a una fundación que creó el premio Nobel, y ahora todos los que nos están viendo y escuchando, cuando oyen el nombre de Nobel, lo recuerdan como algo de prestigio, uh-huh. Y es lo que tenemos que tener. Pues dejar por lo menos una huella de bienestar, una huella de que hicimos un camino que alguien nos va recordando. Dejar un poco mejor el mundo de cuando un poquito mejor. No podemos arreglar todo. Primero arregla tu mundo y luego quieres arreglar el mundo de los demás. Qué buena enseñanza de vida nos acabas de dar, ¿eh? Y parece que estoy escuchando a mi papá porque esto me lo ha dicho tantas veces. No, qué bueno. Saluda mucho a tu papá. Con mucho cariño. Un saludo. Que es médico, ¿no? Exactamente, sí. Qué bueno. ¿Verdad que hay que saber compartir? Y que no hay nada tan padre que compartir con personas como tú que vienen a hacer el bien. Porque este podcast seguramente a muchos les va a generar una alegría por lo que tú dices, no por lo que yo digo, sino porque tú preguntas. Y yo creo que tu éxito va a estar por lo que estás sembrando ahorita. Exactamente. Lo que cosechas es lo que siembras. Exactamente. Pues qué interesantes metáforas nos has dado. La verdad es que es increíble empezar así este podcast. Con todo honor y todo gusto te estoy dando la bienvenida ahora. Y pues bueno, ya con este tipo de explicaciones de enseñanzas que nos estás dando, me das un tipo de panorama muy amplio, más allá del empresario que eres, de la calidad de persona que tienes. No, muchas gracias. Pues hay que ser todos los días, vivirlo con intensidad y con una frase que yo repito cotidianamente, sobre todo para el sector turismo, pero que puede servir para cualquier tipo de empresarios y más para los abogados como tú. Es, si te lo piden, ya es tarde. Exacto. Anticípate. Haz todo antes de que te lo pidan. Si ya sabes que tú tienes un cliente que cada mes te pide que revises los contratos porque quiere ver que no se atrase nadie en el pago de lo mismo, o que si hizo un contrato con una empresa y que esa cláusula no la han cumplido, muchas cláusulas tú como abogado pasan desapercibidas. Totalmente. Hasta que pasa algo lo ven. Pero ¿qué te parecería si tú como abogado cada mes pones un pasante o alguien que te ayude a revisar si la empresa tal a la otra empresa le está cumpliendo? Y a lo mejor no le cumple y tú digas con tu cliente, oiga, yo le hice el contrato para ese tipo, pero hice la revisión y en la cláusula 28 no está haciendo. Y aquí quiero un ejemplo de algo que me gusta muchísimo, que Irma se va seguramente, perdón que Magia Irma, pero es mi amiga y está claro, aquí enfrente, es la productora. Es una plática de dos, pero con la participación de una tercera. Exacto. ¿Has oído hablar tú como abogado de la cláusula de Van Halen? Sí, claro. El grupo musical Van Halen. Van Halen, habían puesto un contrato enorme. Exactamente. Para que y entre las múltiples cláusulas que habían puesto, en una de ellas había una que decía sobre unos M&M's de un color en específico. No exactamente, recuerdo el color. El amarillo. El amarillo, ¿no? Y quería decir que
cuando ellos llegaban a su stage badge, donde ya tenían que estar antes de salir al escenario, y veían que no estaba el tazón de M&M's en el lugar donde tenía que estar y del color amarillo, significaba que no habían leído el contrato. Entonces, antes de desempacar, se iban. Mira, qué bueno que te la sabes muy bien. Y yo siempre se la digo a los jóvenes, sobre todo en el área de turismo, no a los abogados ya saben mucho de eso, porque muchas veces, si no cubrieron lo más importante, es decir, si lo más pequeño no le hicieron caso, Exacto. seguramente el equipo de sonido que habían pedido que tuviera tantos niveles de decibeles, tanta luz y una planta de luz, dijeron no, si no cuidaron lo principal. Y eso tiene que manejarse en todo, y por eso es la frase, si te lo piden, pues ya es tarde. Ya es tarde. Y ahorita te puedes anticipar. Y bueno, en las agencias de viajes, que es el tema que queremos platicar hoy para todos los que te quieren interesar, aunque me ha pasado que dicen, ¿a poco todavía tienes una agencia de viajes? Todavía existen las agencias de viajes. Yo para venir al programa de hoy me puse a investigar cuántas había en Puebla. Y hay más de 200. Hay más de 200. Me impresioné, más de 200. Y en el país hay muchas, y muchos jóvenes están dedicando a eso de manera un poco individual, profesional. Es decir, son egresados, trabajan ordenadamente, pero no ponen en un edificio unas oficinas, sino que trabajan desde su casa o desde un lugar de coworking, y ven a sus clientes, los van a ver a sus casas, a un café, llevan su laptop y ahí les venden, y se afilian a una más grande que les da todo el soporte. Uh-huh. Porque si una agencia de viajes, si algo requiere, es una consultoría legal adecuada para crear la empresa, hacerla para lo que mejor convenga, ya sea persona física con actividad empresarial, o sea una SASB que ya no conviene tanto, o una SAPI, lo que más convenga de acuerdo a las necesidades de la persona en el momento. Y eso es la parte principal. Y después los permisos gubernamentales, estatales, municipales y federales, que no es que sea algo malo, es que a veces la gente dice, es que ya voy a empezar con los permisos. Cuide el orden y el orden te cuidará. Gracias a que hay orden por las autoridades, podemos mantenernos en una situación buena, y las empresas que van a competir contra nosotros van a actuar por lo menos de una manera ética y moral, porque están haciendo las cosas bien. Y también tiene que haber un orden con todos los permisos. No puede ser que nadie haga y que no cubra. La gente se queja de la burocracia, pero este es un nombre mal entendido. Viene del buró, como le llamaban los franceses, que era tener un lugar, documentos guardados para que la empresa y la organización funcione. Pensemos que es un barco. No vamos a echar además un barco al azar, sin saber navegar. Las leyes te permiten hacia dónde dirigirte. Entonces, una agencia de viajes requiere todos estos permisos, y si ya va a buscar una normativa que le permita vender boletos, va a tener que acercarse con organizaciones internacionales como la IATA, la International Air Transport Association, la Asociación de Transporte Internacional, que no afilia agencias, ellos afilian líneas aéreas y le dan permiso a las agencias de viajes de emitir documentos como boletos de avión a cargo de la línea aérea, pero con costo para el cliente a través de un agente de viajes. Y todo requiere contratos. Exacto. Todo requiere detalles, y a lo mejor son 60 cláusulas y tú no te importó leerla, porque como los chavos ahora cuando compran algo por internet, que se afilian a algo y le ponen unas cláusulas así, y nada más andan buscando el cuadrito más chiquito para ponerle ok, y no leyeron que están hipotecando su vida con eso. Claro. De repente es porque ya todo el mundo me manda correos electrónicos para venderme cosas, o porque mi imagen la están utilizando en una red social. Pues tú mismo le estás soltando. Esos recargos a la tarjeta de crédito autorizado. Sí, si un producto es gratis, tú eres el producto. Exactamente. Don Alejandro, qué buenas, me estás dando tantas, No, hay tanta tela de gusto. dónde cortar. La verdad es que es muy impresionante todo lo que nos estás diciendo, porque en este breve plática ya nos estás diciendo la importancia de, para empezar tu empresa, detectar tus circunstancias y saber si va a ser una mejor opción ser una persona física, una persona moral, dependiendo del rubro. Acabas de contarnos algo muy importante. Hay muchas personas que se están dedicando a esto sin necesariamente ser una empresa formalmente constituida, pero sí desde a lo mejor la comodidad de su casa de home office, hacer una especie de actividad como el turismo y de hacer paquetes, ¿no? También otra cosa que es importantísimo que en tu ramo se está haciendo mucho es la colaboración. Es fundamental la colaboración entre todos los rubros. Depende además un sector importante del tipo de turismo al que te vas a meter. También nos estás hablando de la importancia de lo que es el turismo, cómo se tiene que ir a la vanguardia para que básicamente no se quede como una actividad del pasado.
porque es importante. Todos estos temas que nos estás diciendo son importantísimos y vamos a empezar, la verdad, desde lo pequeño para ir desglosando todo, porque todo esto es interesante y tiene que tener su espacio. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Usted, por ejemplo, ¿cómo empezó con su empresa? ¿Es familiar? Es familiar. Yo realmente tuve la fortuna de nacer con un papá que era empresario y emprendedor. Perfecto. Cuando yo tenía 4 años, él tenía 30 y qué, ahora tenía mi papá como 30, hoy 31, tuvo un viaje y se fue como contador público a un viaje a Japón, y su compañero de cuarto era un agente de viajes de Mérida, Yucatán, que durante el viaje en el año de 1969 le fue explicando cómo funcionaba una agencia de viajes. Ella traía el gusanito de viajar porque viajó desde joven con los Boy Scouts. Okay. Y cuando regresó dijo, voy a poner una agencia de viajes. 1970, imagínate, fue cuando fue el Campeonato Mundial de México, 70, hace, ¿qué te gusta? 56 años, ya hace bastantes años. Y ahí empezó con la agencia, yo tenía 4 años, y a mí me decían, ¿tú qué vas a ser de grande? Pues te dije muchas cosas, piloto aviador, marino, militar, de todo, pero ya la vida te va llevando a trabajar con tu familia, porque yo la agencia de viajes la conocí desde esa época. Me llevaba mi papá y mamá a ver cómo trabajaban. En secundaria me mandaban de mensajero y yo iba en camión a hacer depósitos. Me acuerdo que iba al correo, al centro, a dejar cartas, al telégrafo, cuando había telégrafo, y fui aprendiendo el trabajo así desde pequeño. En preparatoria empecé a trabajar un poco más, entré a la universidad. Yo no quise estudiar turismo porque ya tenía mucho conocimiento. Ya tienes la práctica. La práctica. Y yo quería también aprender cosas de mercadotecnia que me gustaba mucho y que me sigue gustando, y de desarrollo de productos a largo plazo y de empresas. No solamente de turismo. Entonces decidí estudiar administración de empresas. Okay. Pero ya en el segundo semestre mi papá me puso a trabajar, a hacer toda la publicidad de la agencia. Entonces, de 1985, enero, empecé a trabajar haciendo los spots de radio. Ya entré a trabajar oficialmente un 2 de enero de 1989. Okay. Y empecé desde auxiliar. Luego me tocó trabajar en el escritorio de la entrada, que era el que todo el mundo le tenía miedo porque era para los nuevos y para los que recibían todos los clientes que te preguntaban de todo, el que no te compraba y el que te compraba. Porque a la agencia puede entrar alguien para pedirte una dirección, o para pedirte el directorio, o para comprarte un viaje. Claro. Y ahí fui creciendo, y ya hasta llegué a tener ya la gerencia de la agencia hasta 2011, febrero, que fui invitado ya a colaborar en el gobierno municipal, y luego estuve en el gobierno estatal como funcionario público en el área de turismo, área técnica. Pero en el tema de la agencia, pues sí me fui especializando. Me tocó implementar ya los sistemas de reservaciones, y estar muy de cerca con las crisis, porque si un sector ha tenido crisis, mi papá decía que él tenía maestría en crisis. Le tocó la primera devaluación fuerte contemporánea, que fue la de 1976, con Luis Echeverría, que de 12.50 el peso era parejo, 12.50 compra y venta, no había negocio ahí. Se fue a 26 pesos de golpe, fue una crisis terrible. Luego la del 82, luego la del 88, luego la del 94, esa ya me tocó a mí. Y siempre la gente, cuando hay una recesión, una baja en el consumo, pues el dinero lo guarda, como fue la pandemia, que tú te acordarás muy bien, Alan. Sí. ¿Para qué? Para comer y para casa, vestido y sustento. Ya los viajes eran lo último. Y en la pandemia no había viajes, imagínate lo que estaba pasando. Te tocó una época muy particular, para tu empresa, para tu rubro, y todo lo que has vivido en esta historia que de estos realmente años. Los últimos años, mis hermanas que tomaron la batuta, Josefina y Jacqueline, a ellas les tocó fuertemente la pandemia y hicieron un esfuerzo maravilloso que además les permitió mantener el prestigio de los clientes, vendiendo alguna propiedad para poder tener el dinero, para poder reembolsar lo que no se podía reembolsar porque lo tenían en otros países. Que tú como agencia recibes el dinero, Alan, y lo pagas a Egipto, lo pagas a China, lo pagas a Japón, a la India. Me acuerdo que el de la India era amigo mío y le hablé, oye, Dimple, nos urge el que nos devuelvas el dinero. No te preocupes, el dinero está bien acá. Después de la pandemia tu cliente va a viajar. No, mi cliente ya no quiere el dinero, ya le urge, porque la gente que tenía un viaje guardado, necesidades. Y cuando ya necesitaba el dinero, decía, ¿dónde tengo lana? Ah, pues mi boleto de avión. Yo necesito cash. Claro. Y eso era. Entonces sí, fue una época compleja. Muy complicada. Un agente de viajes es un kamikaze porque está en medio de todo. Y a veces, como en 2009, que hubo una explosión de un volcán muy grande en Islandia, que el espacio aéreo europeo cerró,
Tú estás en México y dices, está bien lejos, no pasa nada. Tus amigos ven las noticias, no pasa nada. Y tú estás con telefonazos que alguien está en Madrid, que no puede regresar, en París, en Nueva York. Dices, pero algo que pasó a 10,000 kilómetros de donde estás te afecta como si fuera tu vecino que está haciendo ruido. Claro. O como el 11 de septiembre de 2001, para mí fue el día más intenso casi de toda mi carrera como agente de viajes. Cuéntanos, ¿qué pasó? Ese día fue cuando fueron las Torres Gemelas. Sí. Y yo, el 11-11. Me acuerdo, tenían Nextel, los radios que eran pip, pip. Y yo tenía clientes que uno estaba ya volando apenas de ida, ya los familiares querían que se regresara. Tenía gente en Europa, tenía gente en Estados Unidos. Fue un tema de... Yo me acuerdo que la gente estaba pegada al televisor, yo estaba pegada a la computadora, viendo cómo apoyaba a la gente. Fueron días muy, muy complejos y que al final las líneas aéreas cambiaron el modo de viajar. Para siempre. Para siempre. De hecho, desde el 11-11 se activó tantas especificaciones como el tema del visado en Estados Unidos. Se volvió más cerrado. Más restringido. Tú podías volar con tus botellas de agua y subirte, no te decían nada. La gente subía al avión en Estados Unidos con su licencia de manejo, con una identificación del club deportivo, y no te revisaban casi nada. Pasabas un arco de seguridad nada más rápido. Y ahí cambió todo. Ese día cambió el mundo. Ese día fue el día que más hubo una modificación. Subieron las tarifas aéreas, empezaron a cobrar los seguros a los boletos de avión, el combustible empezó a subir, lo empezaron a cargar al boleto de avión, se hizo más restrictivo, la gente empezó a tener miedo, pero todo es recuperable, Alan. Es como lo que le iba a comentar, o sea, así como han tenido tantos retos, también ha habido tantos avances que ahora les ha felicitado a su agencia, por ejemplo. Mucho. Demasiado su subsistencia, ¿no? Como el tema de la tecnología. Me quiero ni imaginar cómo era hace unos 30 años atrás. Te puedo contar, no te imagines, te puedo contar. Mira, cuando llegó el internet, muchos colegas, porque tenemos una relación muy fuerte con los agentes de viaje, decían, no, el internet nos va a acabar. No, al internet hay que ocuparlo como un aliado. Siempre hay que tener ese tipo de... Igual con inteligencia artificial. Cada cambio en el mundo tiene que ser una oportunidad. Siempre hay que ver las cosas así. Cada... riesgo o cada problemática que se pueda aparentemente ver así, hay que verlo como una oportunidad, ¿no cree? Sí, exactamente. Y algunos van a sobrevivir y otros no van a sobrevivir. Nosotros teníamos 6 sucursales, ahora tenemos 2. Siempre hay un reto. Altas buenas y altas buenas. Pero ¿qué pasó? A mí me tocó la transformación de hacer todo manual, es decir, papeleta, boleto de avión manual. Hacerlo así. Alan Robledo, MXE, AK, 20 de noviembre, así a mano, y te equivocabas al final y a volver a empezar. Me tocó eso hasta ya hacer la implementación de los sistemas de reservaciones y después la emisión del boleto impreso y luego el boleto digital. Y luego el e-ticket. Y al principio había un rechazo de los pasajeros para el e-ticket impresionante. A mí me das mi boleto impreso. No me des un papel, entonces le dabas un papel, una hoja. Eso no es boleto, señor. Entonces tenías que imprimir el anterior y de repente la YATA dijo, no más boletos impresos, porque era un gasto muy alto. Y de repente convencer a la gente, ese es su boleto, señor, es una impresión. Has tenido unos retos grandes, porque acá tienes que lidiar con cosas que no puedes controlar como son los mercados, como el tema de la inflación, el tema del cambio económico de las monedas, de divisas, el cambio de usos horarios, o sea, de muchas cosas y lo más complejo, las personas. El cliente. El temperamento. Hay gente que es muy tranquila y gente que es muy nerviosa. Otros muy explosivos. Había gente de todo, gente que quería viajar, gente que sabía más que tú del lugar donde iba a viajar. Claro. Tenías que aprender mucho. Y sí, te vuelves un todólogo de alguna manera. Y aprender y escuchar, investigar y saber que todos los días van a ser diferentes. Pero a mí me tocó que tomabas un teléfono, llegaba tu cliente, ¿a dónde quiere viajar? A Acapulco, porque la gente viajaba a Acapulco mucho en avión, aunque era curioso, era mucho. A Cancún cuando se podía. Tenías tus itinerarios, que eran 2 tipos de itinerarios, uno de Aeroméxico y uno de Mexicana, y había unos libritos que se llaman OAG, Official Airline Guide, que era el de Norteamérica y el de todo el mundo, donde venían todos los vuelos. Entonces tú agarrabas el libro, ¿a dónde quiere viajar? A tal lugar. Y apuntabas el vuelo de X, ¿quiere usted ir a Bentonville, Arkansas? Ok, para volar a Bentonville puede viajar vía Houston o vía Atlanta. Y apuntabas. Entonces, ¿con qué línea? Con tal. Agarras tu directorio, marcabas al teléfono, te contestaban. Oiga, quiero hacer una reservación, ¿para quién? Para el señor Juan López, ¿a dónde? A tal día, ¿cuándo regresa el día? Tarifa tal, apuntabas, hacías el boleto, cobrabas y todo. Y ya después fue cambiando a que tenías una pantalla, tenías que tomar cursos y ya directamente, pero pantalla no de formatos, no de
no así de llenar, no, era una pantalla negra. Ajá. Y que era como si estuvieras escribiendo en COBOL. Tienes que meter los códigos. Los códigos, yo todavía me lo sé de memoria. Por ejemplo, para poner disponibilidades es 1, luego el día 10, APR 10 de abril, 11 de abril, la ruta MXE a Nueva York, y Nueva York puedes ponerlo el genérico, que es Nueva York NWC, NYC, o ya por aeropuerto, que es Kennedy, JFK, La Guardia, LGA, o Newark, que es el tercer aeropuerto que está en el estado de Junto, que es EWR. Y quería salir de Puebla, la gente al principio le ponía PUE, porque así tienen que llamar, porque así no somos nosotros, PUE, Puebla, si es Mex, acá, pero no, porque hace muchos años, antes que hubiera aeropuerto en Puebla, un lugar de Panamá, que es Puerto Valdía, le pusieron el PUE, y entonces ya está ocupado por la IATA, que es una denominación de la IATA y de la OASI, la Organización de Aeronáutica Civil, y te lo dan ellos. Entonces pusieron PBC, que es Puebla City. Ok. Entonces es muy complejo, entonces aprenderte los códigos, y luego ya los jóvenes no lo quieren hacer, siempre les digo, apréndanse el alfabeto aeronáutico porque te permite una mayor comunicación cuando tendrás que hablar. Pero dices que ya no hablo, pues a veces tienes que hablar a un hotel. Y a veces un apellido, que si vas a hablar a la India, un apellido es más difícil de interpretar aún en inglés. Mi apellido, Cañedo, no tiene la ñ, desde ahí había problemas. Entonces yo era Canedo, C-A-N-E-D-O. ¿Y qué dijo usted? Entonces mejor es Charlie, Alfa, Néctar, Eco, Delta, Alfa. como Aldo. Tú eres Alfa, Lima, Delta, Oscar. Robledo, Romeo, Oscar, Bravo, Lima, Eco, Delta, Oscar. Y es muy sencillo, te lo vas aprendiendo. Y la gente luego inventaba, Alberto, Luis, del Diego, Oscar. No te lo sabe. Del Diego. Tienes que ponerlo oficial, porque así la gente sabe cómo que estás diciendo. Interpreta exactamente si tú le dices el Aldo, Alberto, Luis, entonces se puede confundir y poner Alberto. Mira, ¿no? qué interesante. La reservación para quién era, para Alberto, Luis. No, era para Aldo, que es Alberto, Luis. Entonces, ¿cómo lo hacías? Muy fácil. Alfa, Bravo, Coca, Delta, Eco, Fox, Golfo, y todo el itinerario que te lo hacías de memoria. Órale, no, sí, esto está increíble, todas las cosas que nos puede decir. Ya me imagino las anécdotas, además. Hay muchas. Te voy a contar una muy chistosa, que no me tocó a mí, pero me la contó un amigo de una aerolínea, que una vez venía un perrito, un gato, perdón, en el equipaje, porque sí lo permitían, ya permiten arriba. Y era de alguien que venía en primera clase. Okay. Bajan el equipaje y de repente ven que el gato está muerto. Y todos en la línea aérea dicen, no, y la señora era super VIP, venía en primera clase. Pues, ¿qué vamos a hacer? Se murió, va a demandarnos, va a ser una bronca. Y van y se buscan otro gato, igualito. Y, se ponen ahí. Y la señora le agarran, dice que la agarre, que se dé cuenta en su casa que no es el gato, lo que pase. Agarra el gato, agarra la maleta, y dice la señora, ese no es mi gato. Y todo el mundo, no señora, pues ¿cómo no va a ser su gato? Aquí usted viene de Miami, se subió a American Airlines, llegó vuelo directo, 3 horas, las maletas aquí dice, la caja ahí trae su nombre, su etiqueta, ese no es mi gato. Y toda la gente decía, pues, no podemos usar, señora, discúlpenos. Mi gato venía muerto y está vivo. Lo venía a enterrar a México. Eso es. Imagínate, no, sí creo. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Una vez en una aerolínea que volaba a Puebla, Guadalajara, ya no existe la aerolínea, la puedo decir, Aerocalifornia. Iba yo viajando y el que documentaba era mi amigo. Entonces me dijo, ¿te quieres ir en primera clase? Que la primera clase de Aerocalifornia era ir adelante nada más. Sí, solamente adelante. Pues órale, me siento, yo iba con mi esposa, con mi hijo y unos tíos, íbamos a una boda. Y los aviones de Aerocalifornia eran DC-9 que ya les dolía un poco el cuerpo. Así como los que somos de mi edad, que a veces ya te duele el cuerpo cuando haces cosas. Y despega y se empieza a hacer ruido. Y a mí me encantan los aviones. Yo puedo irme en un avión 12 horas y decir, chin, ya se acabó. Me encanta estar en el avión, me relajo, disfruto, sí. Leo, me subo, veo, investigo. Y el avión empezó a ser muy feo. Turbulencia. Y la azafata se sienta, se pone el cinturón de seguridad y se persina enfrente de mí. Y yo la veo y se me queda viendo, le da pena y yo digo, ya valió, si esa cuata que está acostumbrada a que esto sea como licuadora, se está persinando, es que las cosas no están bien. Y yo he leído, me encanta la aviación, me hubiera gustado ser piloto. Se nota. Y todos los ejemplos pongo siempre con aviones. Sabía que lo más difícil de un avión es el despegue,
Y el aterrizaje. El minuto que va despegando, que se puede todavía hacer, abortar la misión, o cuando despegue ya no se puede abortar. Y los primeros, el tiempo que despega hasta 500 pies de altura, que es lo más riesgo que hay. Ya cuando llegas a 30,000 pies de altura, ya cuando ves al piloto caminando y todo, es que ya todo va bien. Ya estás del otro lado. Del otro lado. Entonces son de las cosas, no tengo muchas anécdotas. Qué interesante, la verdad. Yo creo que lo vamos a tener que invitar otra vez. Con mucho gusto, Para todas las cosas que nos tiene que platicar. Con mucho gusto. Es increíble cómo el acervo que tú vas manejando, que vas cultivando con todas las vicisitudes que tuviste, tus experiencias, pues es increíble. Y toda la facilidad que tienes para recordarlas y platicarnos, contarnos todo esto es de verdad muy porque tengo buena persona que sabe preguntar y sabe estar a gusto. Y yo siempre digo a la gente, siempre hay que seguir capacitándote. Todo el tiempo. Y traten de leer en papel. Siempre. Eso a mí también es algo que a mí no me gusta. Escriban, yo escribo todo. Yo me la paso escribiendo mucho porque si no, luego la mente empezamos a tener tanta disonancia cognitiva que confundimos. Y tengamos, por lo menos de lo que queramos hacer, práctica, entrenamiento, capacitación y adiestramiento de 10,000 horas. Ya cuando llegues a 10,000 horas, ya te puedes sentir que no eres experto, pero que sí eres un conocedor. Y les voy a dar un ejemplo. Un premio Nobel regresando a los premios Nobel creo que era física, en los años 50 pues era muy famoso y lo invitaban a dar pláticas en muchas universidades en Estados Unidos. Pero en esa época pues no había tantas fotos, ¿no? La gente no sabía, llegaba y daba su plática. Y se echó después de 30 pláticas, él viajaba siempre por tierra y su chofer le dijo, oiga, yo ya me sé su plática, ¿por qué no un día la doy yo? Pues bueno, mira, vamos a una universidad muy alejada, ya hasta Washington State, pegado con Canadá, ahí no me conoce casi nadie, me voy a poner yo tu traje de chofer como se correspondía y tú ponte mi traje y da la plática. Entonces el chofer dice, pues gracias maestro, y da la plática y le da igualita, se la sabe perfecto, muchos años, muchas horas de entrenamiento. Y al final uno de los que estaban ahí en el público dijo, tengo una duda, Algo cambió en la ecuación. Exactamente. Quisiera hacer una pregunta. Y te hace la pregunta, y la pregunta es muy difícil. Y el chofer, que era el que estaba dando la plática, dice, mira, su pregunta es tan sencilla que mi chofer la va a contestar. ¿Qué significa? Siempre estar vivo con las cosas, tener la respuesta inmediata, y eso te lo da, ¿qué? La práctica. La inteligencia intuitiva. Después de practicar 10,000 horas, hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Blink, Inteligencia Intuitiva, en que todos los seres humanos podemos ser expertos en una sola cosa. Y que podemos ser que en segundos sepamos si algo es bueno o es malo. Un cocinero que ha hecho más de 20,000 horas de hacer cocina poblana, mole, chiles en nogada, solamente a ver la foto de un chile en nogada puede saber si está bueno o malo. Un entrenador de tenis puede saber si el jugador es bueno o malo. Un psicólogo puede saber si una pareja se va a divorciar con una discusión trivial, y todo basado en lo que es Blink, inteligencia intuitiva. Todo empezó porque en un museo de Los Ángeles compró una pieza que venía de los griegos de 2,000 años. La compró muy cara y la presumían todos y la investigaron todos. Hasta que un día llegó de Grecia un experto y cuando la ve dijo, eso es falso. Todo el momento al verla. Digo, ¿por qué? No sé, pero es falso. Según te ha pasado a veces, tú que eres abogado, claro. Ves un contrato y dices, o ves como te está explicando alguien un caso, dices, pues está por ahí, está mal. Desde la primera entrevista con un cliente, generalmente dices, pasa. Está haciendo las cosas mal, no se está metiendo a fondo en el caso, está confundiendo lo que le pasa a mucha gente, hechos con opiniones. Sí. Y nunca debes de confundir un hecho con una opinión, hay que ir siempre a lo profundo. Las opiniones las tenemos todos. Yo opino que va a llover, ¿y tú cómo sabes? Porque está nublado. Sí, pero eres meteorólogo, sabes cómo está la condición de la atmósfera, la presión atmosférica está bien, y pasa lo mismo. Entonces siempre hay que tener y confiar. Es mejor saber mucho de poco que querer saber mucho de poco de mucho. Ajá. Entonces mejor enfócate. Yo me enfoqué mucho al turismo. No, pero sí es algo que a legua se ve que sí domina de la pues A a la más Z. de 10,000 horas, ya más, yo no sé. Yo la computadora, ya el teléfono me lo sabía así solito, marcaba solito, porque ya te lo sabe, ya tu cerebro ya sabe qué hacer. Y sabe qué hacer en lo fácil es muy bonito, pero cuando viene una bronca, siempre te entran nervios. Igual cuando vas a dar una plática o vas a dar una entrevista como ahorita, si no te pones nervioso, no estás seguro para hacerlo bien. Claro. Aunque tú creas que estoy aquí todo tranquilo y todo, ese nerviosito no lo conoces, quién sabe qué te vaya a preguntar. Irma es mi amiga y si le quedo mal, entonces
¿Cómo lo vas a hacer bien? Pues siempre buscando hacerlo diferente. Dicen que los romanos recomendaban a Julio César que diera el discurso a la gente con la que tenía que hablar distinto a lo que esperaban. Hablar algo distinto, porque entonces los saca de su zona de confort. Cambia la jugada. En la ¿no? aviación se llama el sesgo de supervivencia. Es hacer lo que no espera la gente. Claro. Y eso es lo más importante. Y como abogado tú lo vas a hacer muy seguido. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Si tú tienes un caso y sabes que el otro abogado sabe que lo que vas a hacer, pues mejor hazle diferente, ¿no? Sí. Es como el sesgo de supervivencia. ¿Lo has oído ese? Todo el tiempo. Sí. El de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Es ¿Cómo? muy padre. La Segunda Guerra Mundial fue una época, 70 millones de muertos, ¿no? Fue las cosas más dolorosas que ha habido en el mundo. Que ha habido guerras, toda la humanidad ha habido guerras todo el tiempo. Sí, la historia del Y mundo. antes las así guerras es. eran batallas campales, ¿no? Ahí ya no sabías qué iba a pasar. Pues, tú ibas tranquilo y a lo mejor estabas pegándole con un hacha a un lado y se llegaba otro con un sable y ¡pac! Pelabas y en segundos. ¿Y qué hacías? No, nadie te registraba, te quedabas ahí por seculum secularem, ¿no? Como dicen los abogados. Y cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los aliados empezaron a hacer la invasión a Normandía el día D, en junio de 1994. Pero la invasión fue por tierra, con los barcos. Con primero. los barcos, el desembarco de El Normandía. desembarco de Normandía. Pero luego tenían que llegar, ¿y cómo llegaban? Pues con que los aviones aventaban paracaidistas y atacaban también a todas las partes del gobierno alemán, todas las invasiones que tenían a los nazis. Y salían 100 aviones de Inglaterra y bajaban y regresaban 20. Y salían otros 100 y regresaban 80. Y cuando regresaban, tenían balazos los que regresaban. ¿Y qué hacían los militares? Bueno, donde hay balazos, pónganle más material y vamos a poner más blindaje. Y se seguían cayendo. Hasta que llegó un húngaro, Abraham Wald, que dijo, a ver, ustedes están haciendo lo obvio. La gente está siempre, en cualquier caso, responde ante lo que está fácil de hacer. Y ante cualquier situación, hasta de mercadotecnia, legal o de mercado, actúa como no te esperan para hacer una diferencia. Entonces dijo, los aviones que regresaron porque no tuvieron balazos a donde los que no regresaron sí tuvieron. Entonces hay que blindar la parte que está limpia, blindar lo que se ve que está bien. Y eso significará que si les pegan ahí, van a regresar, porque si te pegan en donde tienes balazos no te afectó, pero los que no regresaron les pegaron donde no sabía. Exacto. Entonces, se llama sesgo de supervivencia. Y eso es muy útil en los negocios, porque a veces nos pasa, me ha pasado muchas veces. Siempre es a prueba y error. Haces muchas cosas y siempre te olvida algo. Y es lo que te da más coraje. Entonces, siempre hacer revisiones continuas. Te llega a comprar alguien un viaje. Bueno, ¿qué necesita? Boleto de avión, hotel, traslados, visitas. Y se te olvidó preguntar si tiene pasaporte. Lo básico. Y puede pasar, pero no, usted no me dijo que necesitaba pasaporte. Señor, usted iba a ir a San Antonio. ¿Qué no San Antonio es México? No, señor, San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y aparte visa. Y aparte visa. Son detallitos. O que el menor de edad va a viajar solo. ¿Ya pediste la custodia? Sí, es un problema hoy Es en un día. tema. Y la salida especial. Y las personas se ponen intensas cuando dicen, no, pero yo soy su papá. Sí, pero necesitas el permiso de la mamá El también. permiso de la mamá. Ahora los pasaportes están súper modernos porque traen la foto del papá y de la mamá. Sí, los dos tienen que estar. Antes que era, ¿sabes qué era? Un sello. Un sello. Y si en el pasaporte no les ponían el sello porque se les olvidaba, era un sello que decía, el menor viaja con los permisos que les otorga la patria potestad, artículo tal. Y si no, en Relaciones Exteriores, cuando No daban los el dejaba pasaporte, salir. no servía el pasaporte y el señor decía, pero ¿cómo? Aquí estamos. Es que no le pusieron el sello. Y ¿sabes qué? Unas líneas aéreas tenían un sello. Para ser un sello, pero ahora ya está mucho mejor porque Sí. tienen la foto del menor Y de los dos y de los papás. papás. Y eso ayuda y que sea la Muchísimo. seguridad. Eso es seguridad. La gente dice, es que son unos exagerados. No, No. La ley tiene un porqué. Siempre pensamos que todas las cosas que tienen que ver con la ley fueron puestas de manera arbitraria. Y hay que volver a los orígenes del derecho, que Exacto. el derecho es fundamental para mantenerlos entre iguales los que somos diferentes. Así es. Y Toda somos muy conducta humana distintos. se tiene que regularizar. Imagínate que fuera esto, sería una anarquía. Lo más complicado de todo es siempre las personas. Exactamente. Las personas son lo complicado y tenemos que de alguna manera normar con el derecho y con las normas todo este tipo de
conductas humanas, porque si no se volvería un caos. Y en los viajes tienes que poner orden, saber llegar a tiempo. Cuéntanos un poco sobre tu agencia, en el sentido a qué está dedicada. ¿Es a viajes internacionales, viajes de turismo, viajes de extremos? Placer. Fundamentalmente de placer? está dedicado a viajes de placer, tiene 56 años, Viajes HR. La manejan ahora directamente mis hermanas, yo soy parte del equipo de socios y los ayudo con las relaciones públicas y con clientes, pero ya la operación directa la llevan ellas. Está en la avenida Juárez 2713 y en Tehuacán en 2 Oriente 6, no, perdón, es la de Puebla, en Independencia Poniente, junto al Gran Hotel México. La agencia se dedica fundamentalmente, Alan, a vender productos típicos de excursiones, paquetes, y no lo más caro, sino lo intermedio. Ok. Hacemos muchas peregrinaciones y viajes en conjunto. ¿Qué es una peregrinación? Es una tradición que mi papá inició hace mucho con unos sacerdotes de llevar personas a viajes de la fe. A Israel, fundamentalmente, cuando se podía. Parte de mis primeros viajes como guía, de cargar maletas, de llegar al hotel, buscar gente, era eso. Se dedica también a organizar todo eso. Y todo eso requiere mucho orden. Y requiere también explicar a la gente y enseñarles contratos y tener seguridad y contratar proveedores serios que sean buenos. Porque ¿qué pasa si tú, al que está del otro lado del mundo, crees que es serio y a lo mejor no era serio? Entonces tienes que empezar conociéndolos. ¿Cómo los conoces? Tratándolos con operadores de México que sí conozcas. Siempre fijándonos en que su RFC sea antiguo, perdón. No queríamos trabajar con los nuevos, pero el RFC te va a decir que tiene ya un historial. Y en este negocio de confianza, porque aquí vendemos algo intangible, Alan. Exacto. Yo te entrego... Y explícalo, es importante que sepan que se trata de confianza, más del 80%. Es confianza, porque yo te voy a dar una maletita, te voy a dar una cosa por escrita, pero te puedo dar algo muy bonito, por si cuando llegas al aeropuerto no hay nadie con un letrero que diga Alan, bienvenido, y te recoja, vas a hablarme, oye, no llegaron nadie, o llegas al hotel y notas tu reservación. Entonces, tienes que ser tú, la frase de la agencia es viajemos juntos, acompañarte todo el tiempo. ¿Que ha habido errores? Sí. ¿Que ha habido problemas? Claro. Es muy difícil, pero hemos ido aprendiendo. Una de las estrategias para los nuevos agentes de viajes que quieren entrar es tener una base legal muy clara, tecnología de último nivel, no se compren lo más barato, junten a la mejor tecnología de reservaciones que haya disponible, que no es cara, solo es afiliarse, y tengan controles de seguimiento para los clientes, de feedback, de anticipación, no de corrección. ¿Por qué? Yo tenía, por ejemplo, un Excel donde sabía todos los días quién salía ese día, quién regresaba y quién estaba viajando. Y si yo me enteraba en la mañana por las noticias que cerraban la Puebla, México por un accidente, por algo, le hablaba a mi cliente, oye, vete más temprano, vete por Atlisco porque hay cerrado. O, ¿sabes qué? Inundado esto. Saber dónde está. O te hablaba el cliente y saber dónde estaba y saber cómo actuar. Porque cuando te habla un cliente de otro lado, no sabes para qué te va a hablar. Pero normalmente es para algo malo. Sí. Esa es una mala señal. Entonces ya te brinca y tienes que concentrarte. Oye, es que el guía está siendo muy grosero. Es muy parecido a lo que hacemos. Al final de cuentas solucionamos problemas. Anticipando. Y por eso la frase es, si te lo piden, ya es tarde. Ya es tarde. Porque mira, yo le digo a la gente, es que no va a pasar nada, ¿verdad? No puedes nunca asegurar que no pase nada. Porque desde que sales de tu casa tienes un riesgo. Exacto. Y tenemos el clima en contra. Los aviones, hay gente que se enoja. Y eso, a todos los que viajan en avión, son miles de kilos o varias toneladas en el aire. Es un milagro de la ingeniería. Es la cosa más maravillosa y a veces se retrasan por clima o porque quieren arreglarle algo. Porque si eso que se arregla se descompone a 30,000 pies de altura, ¿qué va a pasar? Se van a caer. Entonces, antes viajar a Europa, hace 500 años tardabas 6 meses. 6 meses. Hace 100 años tardabas 4 semanas. Ahora llegas a Madrid, si sales de la mañana llegas a las 11 horas. Es una maravilla. Es una maravilla. Es algo que debemos estar agradecidos. ¿Sí? Volar es un sueño. Es como pasa con muchas cosas que le damos por hecho. Claro. Entonces, todos los que quieran ser agentes de viajes, tengan siempre la mayor información y traten de viajar lo que más puedan. Sí pueden investigar y decir un viaje, pero no hay nada tan padre para decirle, mira, yo en Roma fui a tal lugarcito que es una trattoria. O, por ejemplo, si en los cafés de Roma llegas y pides parado, te cobran la mitad que sentado. Eso no te lo van a decir una máquina. La verdad es que es impresionante cómo usted está manejando todo pues hangar de su giro. Me doy cuenta, evidentemente, que conoce su tema y que conoce con su experiencia tantas
pues cosas buenas y malas muchas que le han horas, pasado. muchas cosas. Pero sí, es como si tuvieras tantas horas de vuelo Es como tantas cumplidas. horas y muchos regaños, clientes de todos, clientes felices. ¿Y sabes cuál es el mejor cliente y el mejor turista? El que regresa o te recomienda. Siempre. No es el que te compre más, no es el que te felicite más, no es el que más se queje, aunque una queja es un favor. Sí, Una para- queja es un favor porque te está evitando un problema para otros Futuro, después. exactamente. Es una oportunidad Es para una mejorar. oportunidad. Cuando un cliente dice, oye, te hablo para decirte que estuvo mal esto, para que no les vendas esto. Chin, tienes razón. No, y se agradece. Bueno, hay personas que lo toman a mal, pero yo creo que usted también, por lo que me acaba de comentar, es algo fundamental. La crítica constructiva, yo siempre lo trato de ver así. Es, Que te cuesta trabajo. Cuesta, somos porque humanos. a nadie nos gusta. A nadie nos gusta. A todos nos gusta que nos aplaudan, pero a nadie nos gusta que nos digan las cosas malas, Yo prefiero que no me feliciten. Con que regresen y me recomienden y no se quejen, ya le hice. Porque también el que te felicita mucho y te aplaude mucho y te apapacha mucho, ese en cualquier momento te va a ir del otro lado también. Es extremista. Es extremista. Entonces mejor el que te dice, me fue bien y ya no te felicitó, pero a la semana que viene te habla Irma, oye, Manolo se fue de viaje, le vendiste un viaje a la Patagonia y le encantó. ¿Qué significa eso? Que habló bien de ti. Ujú. Y eso es lo más importante. La confianza y la seguridad que tú transmites y das por tu Eso. servicio. Eso. En ese sentido, me das cuenta de que tu empresa es algo serio y que evidentemente tiene que tener un registro nacional de turismo, ¿no? Es fundamental, es como tu acta de nacimiento. Vamos a ir a la primera cápsula con la producción. ¿Sabías que el RNT no es opcional? Para cualquier agencia de viajes, este registro es el primer paso para demostrar legalidad y certeza jurídica ante los clientes. Operar sin él no solo te expone a multas, sino que te cierra las puertas a convenios gubernamentales y promociones oficiales. Formalízate y protege tu marca. Así como hay agencias de todo tipo, buenas, malas, regulares, hay algunas que le propician, más bien, el consciente colectivo de las personas en general, tienen hasta cierto miedo por algunas pseudo agencias fraudulentas, malas experiencias. El internet es algo tan positivo como muy negativo porque pues ahí todo se sabe y es muy fácil quemar a muchas agencias, es muy fácil también decir ciertas experiencias y es muy fácil también recomendar. En ese sentido, yo creo que pues, las personas promedio tenemos en el subconsciente colectivo pues las malas experiencias que siempre son las que más rebasan, por desgracia, ¿no? Y en ese sentido, pues es también muy sabido, pues y más que ahorita que viene, por ejemplo, el tema del mundial, todas estas agencias fraudulentas que de alguna manera, pues sí, impactan en una opinión negativa en las personas, que son pues básicamente sus clientes, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre tu agencia? Que aparte de que ya hablamos de la historia, ya tienes años en ella, que es una agencia constituida y segura, bueno, en el tema de que es confiable, que has tenido por algo tantos años, pero ¿qué nos puedes decir sobre este costo que ha tenido para ti y para tu empresa el manejarse a pesar de las malas experiencias de muchas personas que han sido víctimas de estafas? Qué buena pregunta. Y eso del subconsciente, creo que es muy importante porque la gente a veces no sabe por qué, pero detecta algo y ya no quiere comprar. Y si hay un miedo un poco, porque se detecta, ¿no? Pasa algo, se hace muy público. Y yo no quisiera hablar solamente del lado de la agencia de viajes de mi familia, sino también de la agencia de viajes de mis colegas, de mi familia política que tiene también, mi esposa tiene una agencia de viajes, muchos amigos íntimos, muy cercanos con los que convivimos, porque mi papá, y yo lo sigo diciendo también, no era mi competencia, son mis amigos, colegas. Uh-huh. Y que esa armonía que hay, nos ayudamos. Y por eso queremos ayudarnos y dar nuestro nivel de que todas las agencias de viajes constituidas, que tengan registro nacional de turismo, que tengan un local puesto, que tengan ya varios años trabajando y que vean, cuando los atiendan, sientan seguridad, vayan con ellos. Lo más importante siempre es ver, yo siempre digo, vean el RFC, a ver cuántos años llevan. Y si son muy jóvenes, pero los ven con ganas, vean también, pregunten por otras personas que han viajado con ellos. Referencias. No se vayan por lo barato de golpe. Siempre es un poco complicado esa situación. O sea, se No entiende. se vayan por lo muy barato. Se entiende por qué se van por lo barato, ¿no? Pero a veces lo barato se sale caro. A veces es mejor ir menos días a un mejor lugar más caro que ir muchos días a algo que puede ser que no esté bien.
no compren cosas que solo anuncien por internet y que no vean algo seguro. Ujú. Revisen con la Secretaría de Turismo Federal que los RNTs concuerden, porque como todo puede ser un RNT pirata. Vean que la empresa esté constituida o que la persona tenga su constancia de situación fiscal. Tú la puedes pedir, oye, dame tu constancia de situación fiscal para ver cómo estás. Preguntar a la gente, preguntar muchas veces a los proveedores, y que el producto también que te venda sea de un proveedor de ellos que sea confiable, y te puedes investigar. Por ejemplo, hay varias compañías mayoristas que no venden al público porque venden a través de agencias. Tú puedes hablar con ellos y decir, oiga, le estoy comprando este viaje a esta persona, ¿qué tan seguro es? Cuando es tu primera vez, cuando es tu segunda vez, tu tercera, cuarta, pues ya vas a tener una confianza que tu cliente te va a cuidar más. Claro. Esto es como el médico, es como el abogado, Sí. como el sacerdote, que te da la confianza. Todos pueden fallarte alguna vez. Un cliente satisfecho y un cliente confiable. El cliente satisfecho te compra una vez, va a estar contento, pero quién sabe si regrese. El confiable es el que ya es tu cliente, que aunque le falles una vez regresa porque te has sabido mantener. Y lo que hay que hacer a veces es dar la cara cuando hay algún tema. Cuando hablaste del Mundial, yo la sufrí mucho en el Mundial. Los Mundiales para mí eran terribles. Yo era un aficionado del fútbol impresionante. Tuve la oportunidad de ir con los 4 años al México 70 y a los 20 años al México 86. Pero en los mundiales, que siempre había problemas con los mexicanos, que no eran las agencias, eran grupos que concentraban los boletos y que a las agencias serias les quedaban mal y luego a los minoristas les quedaban mal. Yo recuerdo de Francia y de Alemania, muy mala experiencia, nos engañaban, con boletos pagados, con demandas, no, perdimos mucho dinero y nos afectaba mucho. A mí cuando me hablaban después, oye, vas a vender el mundial después, yo no soy estadio, no vendo mundiales. Es que vas a ganar mucho dinero, sí, pero amigos míos perdieron sus agencias, pero no porque hayan hecho las cosas mal, porque ellos vendían los paquetes y prepagaban los boletos, y cuando se los tenían que entregar no se los entregaban. Y empresas serias de Estados Unidos y de Europa, no fue... A mí, por ejemplo, en una final del Mundial de Francia del 98, yo tenía una empresa muy grande de Tehuacán que compró boletos para dárselos de regalo a los mejores compradores de la misma empresa, que era un incentivo. Y faltando 4 días me dijo la empresa, te doy todos los boletos menos la final. Oye, pero está pagado. Como Francia llegó a la final, los vamos a revender al 10 veces. Te voy a pagar, me pagaste 100 euros, te voy a dar 500. Pero los vendieron en 5,000. Sí. Y yo perdí una empresa. Son cosas que uno no Entonces, tiene el control a veces. Es lo malo. Entonces ya mejor vendes lo que tienes control. El tema es sobre la confianza, nuevamente. Es muy difícil y hay gente que sí vende el mundial. Quien vaya a comprar paquetes al mundial de Estados Unidos, compre con las autorizadas por la Federación Mexicana de Fútbol. Hay una muy buena que se llama, se me fue el nombre, pero hay una que es la oficial. La ponen en su publicidad. Mejor no se arriesguen, compren con la oficial. Porque sí, el tema es un tema de que mucha gente vende su coche, ahorra durante 4 años, es su ilusión más grande un estadio, y cuando de repente no le den el boleto, sí se me hace que es motivo de gran enojo. Entonces no se compren, mucha gente ya no le van a vender porque no quieren arriesgarse. Entonces busquen a los que son oficiales, y los que no son oficiales mejor no se metan. Es un consejo que les doy en contra de lo que yo pudiera vender y ganar, pero uno no puede ser codicioso, Claro. uno tiene que ser prudente. No, y me queda claro que con todas las experiencias que nos acabas de contar, Sí. al menos con el Mundial, Es pues, complicado. ¿para pero qué sí, te metes en un solo problema que compren no con puedes controlar? Son los que son oficiales. Sí, de acuerdo. Ese es un gran consejo porque ya próximamente estamos Ya viene a el nada mundial y vamos del a Mundial. disfrutarlo, ¿no? Y los boletos no son nada baratos. El No, es mucho más dinero. barato creo que estaba Este mundial está muy caro. Yo que fui al 70,000 pesos, No. 100,000. O sea, estamos hablando de casi un coche. Yo te voy a decir, yo tenía 20 años cuando fue el México 86. Yo me pagué mis boletos con un negocio que tenía con un primo. Teníamos un programa de radio y vendíamos el radio. Y con ese dinero yo me compré mi boleto para la final de Argentina-Alemania. Y no creas que me gasté muchísimo dinero. Un precio normal debe haber sido actualmente de ahorita 3,000 pesos. 4,000 ¿Qué diferencia? Ahorita No. en el Estadio Azteca para Portugal estaban casi en 70,000 pesos. Yo mejor voy a verlo en la comodidad de algún lugar ajeno que no me cueste. Totalmente, y más como estamos ahorita con la economía. Exactamente. Bien, pues vamos con la segunda cápsula que tenemos acá también, y es un tema también importante, los contratos de adhesión con turismo. En el sector turístico, la claridad es tu mejor defensa.
Contar con un contrato de adhesión registrado ante Profeco evita que cláusulas ambiguas se conviertan en demandas costosas. Recuerda, un contrato bien redactado protege tanto los derechos del viajero como la estabilidad de tu agencia. No dejes nada al aire. Hablábamos mucho sobre la confianza, sobre el tema de trabajar mucho con otras empresas, proveedores, agencias, hacer mancuerna en el sector en el que te ubicas, pues es algo fundamental. Pero a veces no siempre se puede fiar de la palabra y a veces los contratos, pues qué mejor que tenerlo siempre redactado, perfectamente establecido, para que las dos partes estén blindadas. El contrato de adhesión, además, para el sector turístico es súper importante. En tu experiencia, ¿de qué problemas te ha librado? Sobre todo en reembolsos, cancelaciones, interpretaciones de cómo era el servicio. Pero antes era muy sencillo, era mucho la palabra. Luego se ponía un sello que decía, acepto todas las condiciones del viaje, pero la gente no lo leía. Y actualmente, por consejo de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, el área legal de la asociación, somos miembros, estamos ya haciendo todos los contratos, como los que tú los mencionas, adheridos a la Profeco, y la gente a veces como que hasta se saca de onda de que ¿por qué tengo que firmar un contrato? Pues cuando compras un celular firmas un contrato. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para seguridad de las dos personas. En las dos partes. No es que no confíe en ti, ni tú confíes en mí, es porque puede pasar todo. Hay un bombardeo en Irán de los americanos y los iraníes empiezan a responder con tremendo arsenal hacia la zona de Medio Oriente, donde tienes un cliente que ya no quiere viajar. Hay que ver cuáles cláusulas había en caso de esto. Si el avión se sobrevendió, tantas cosas. Esto es un seguro que puedes tener. Y también comprar seguros de cancelaciones, ahora ya lo hay. Uh-huh. Tú puedes comprar un seguro por cancelación que te cubre. Nunca pensar que nunca va a pasar nada, pero siempre es mejor disfrutar con tranquilidad. Y sí, yo creo que ese punto es fundamental y tiene clave, que ser, ¿no? Ya a todos los agentes de viajes que quieran entrar a hacer agencia de viajes, háganlo. Y si su cliente se molesta porque le vas a hacer firmar un contrato como si desconfieras tú de él o él desconfiara de ti, es algo como si cuando compras una casa, un carro, un celular, un plan de teléfono. ¿Cuánto firmas cuando firmas un celular? Es Sí. muchísimo. O cuando compras algo por internet, nada más porque lo lees rápido cuando bajas una aplicación y te das a aceptar. Se hace rápido, y de repente no te diste cuenta que tu nombre ya le diste toda tu vida para siempre. Términos y condiciones, aceptar. Así lo hace la gente, ¿no? Pero es vital, porque al final de cuentas es como poner las reglas claras sobre la mesa. Tú te comprometes a tu parte y el cliente se compromete a la suya. Técnicamente también hay responsabilidad de ambas partes, en el sentido de que el cliente pues, te tiene que entregar documentos, te tiene que entregar la información completa. Y también ahí de que tienes pasaporte, de que toda la parte migratoria no puedes ser tú responsable. Tú no te puedes comprometer a algo que es una responsabilidad pues, o que perdió propia, ¿no? Perdió el pasaporte. Imagínate. O perdió la visa y está allá, y entonces es tu culpa. No, pues te vamos a ayudar a solucionar el problema por la pérdida, robo del pasaporte. Pero no puedes pasar. Es que no me ayudó la gente de viajes porque perdí el pasaporte y no me lo renovó él. Es que esa no es tu función. Además no puedes hacerlo. Uh-huh. O no te dieron la visa. Exacto. Hay muchas personas que incluso pierden pues, mucho dinero porque hacen paquetes con antelación, pagan vuelos, pagan hoteles, pero ni siquiera tienen su visa aprobada. Ni su pasaporte. Y luego muchos pasaportes no te los dan, no porque te falten documentos, porque tienes tu CURP equivocado. Sí. No hay CURP. Todo el tiempo. No hay una semana que no me hable alguien. Alguien que el CURP está porque equivocado. Tiene o doble acta de nacimiento o doble CURP. O hay un problema que pasó ahí. No sabes cómo hay problemas esos que no tiene el CURP. Tu CURP tiene que estar con una palomita hasta abajo y significa que está ya verificado. Si no, automáticamente. Y me ha pasado a mí que, oye, ¿no tienes un amigo en relaciones exteriores? Aunque sea delegado tu amigo, ellos ya no pueden hacer nada. El sistema de trámite de pasaportes es de lo más sofisticado y legal que hay acá. Sí. Y no te dan un pasaporte si no cumples todas las condiciones. Y esto que te lo dices es muy común, que tengas el CURP o que tengas el acta de nacimiento con dos nombres y tus pasaportes se los sacaron hace 10 años con un solo nombre. Uh-huh. Técnicamente no eres la misma persona. No es la misma persona. O la visa la sacaste con el apellido de Casada, como antes se acostumbraba. Híjole, no sabes qué pasaporte de Casada.
Ese era un problema. Un problemón. Además, otra de las situaciones que pasa mucho es que las personas se confían. Bueno, hay citas y te lo dan el mismo día. Y ya pagaste todo. Y ya pagaste y a la mera hora que vas a acudir a tu cita del pasaporte, empiezan los problemas. No te lo dan. No pagues nada si no tienes Lo fundamental. Lo fundamental. Pasaporte. Y pasaporte es un trámite que se tiene que cumplir, pero si tienes algo que no esté completo, puedes tener muchos problemas, Alan. Exacto. De veras, lo del CURP lo traigo grabado todo el tiempo. Es algo que tienes que lidiar con eso todos los días. Seguido. Y a mí, es que ayúdame con el legado. Pues es que no te ayudan, no puedes que no te ayuden. Ya son procesos. Ya toda la información está además centralizada. Toda la base de datos ya está... Está centralizada en México y tienes que arreglarlo con el registro civil. Y ha habido casos de que los nombres... Las costumbres de los años 60, 70, de que la gente ponía el apellido de casada y el pasaporte lo sacaba de casada, luego se divorcian y entonces ya no te acaba el pasaporte de soltera, pero la visa la tienen de casada y no. Era y técnicamente para una nacionalidad, un americano es otra persona. Sí. No, hasta te puedes meter en un problema. Incluso pon tú que la libraste y viajaste. Allá puedes estar en un problemón pues porque eres otra persona. Distinta a la personalidad que tú tienes jurídica. No, ya no te dejan viajar, los americanos tienen un sistema tan sofisticado que al salir de México, detectan, estás sentado en el avión, te pueden bajar. Es complejo, ¿eh? Sí, en ese sentido, por eso está importante este tema de tener las reglas claras. Tú hasta dónde llegas con ciertas responsabilidades, porque es tu trabajo, pero también las personas como clientes tienen que cumplir con lo mínimo que es, pues básicamente sus documentos. No es solo pagar. Sí, no solo. Muchas veces la gente se confunde, los clientes piensan que nada más con pagar ya ellos ya acabaron su responsabilidad. No es solo pagar. Y a veces ni eso hacen. A veces no hacen. Pero implica el que tú tengas que a veces pues dar información personal y de tu familia para que tú puedas manejar los datos para los vuelos, para las reservaciones. Tienes que, me imagino que le pides una serie de documentos para que evidentemente tú puedas tramitar todo eso. Y si no te da lo básico, pues ¿cómo? Y luego si también se compromete a pagar, porque entiendo que también las agencias de viajes tienen periodos de tiempo para los paquetes inmediatos y las reservas. Y si no lo pagan a tiempo, se pues pierden. ¿cómo? Exactamente. Si no, y esperan que les respetes los precios. Oye, tienes que haber pagado ayer, te avisé 3 días. No pude, te pego a pagar ahorita. Es que el paquete ya no está. No, es tu culpa, ahora me lo consigues. Ya tengo toda la familia con ganas, sí, pero si no pagaste. Y hay veces donde hasta incluso de alguna manera pretenden que tú cubras o tú pongas de tu bolsa, ya después te lo reponen. Es riesgoso. Siempre hablen con claridad y qué buen punto sacaste. Y las agencias, pues, cúbranse y todavía hay agencias de viajes y yo creo que hay futuro para ellos, aunque hay gente que todavía me dice, ¿a poco siguen existiendo? Pues a lo mejor tú no la usas, pero hay ciertas cosas médicas de doctores que nunca vas a hacer en tu vida. Yo creo que hubo una temporada donde se hizo de tanta mala fama que desafortunadamente como que nos fue alejando a muchas personas. Pero la pandemia hizo que regresaran. A eso iba. Porque pero justamente tuvo problemas. Al grado de que uno se empezó a hacer tan fácil hacer reservas del teléfono y comprar vuelos y todo eso, que nos volvimos un viajero pues empírico. ¿Y sabes dónde empezó a tener problemas? Justo cuando pasó lo de la pandemia y donde ya no había ciertas garantías de alguna manera porque tú te enfrentabas directamente con el problema como usuario, pues mejor empezaste a confiar otra vez nuevamente en las agencias. ¿Sabes cuándo hay un problema grave? En los pagos de pasaportes y de visas. La gente lo paga en internet y el pasaporte no se puede pagar en internet. No. Esa fuerza de ventanilla del banco. Ya ha pasado gente que llega con el pago, le dicen ese pago no existe, son fraudes. Sí. Igual la embajada americana tiene reglas muy específicas y luego hay páginas que hacen como una copia de lo que podría ser y son otras compañías. Sí, duplican las páginas oficiales, exactamente, meten información. Tengan mucho cuidado con eso. Y les tratan de vender el tema de que son gestores y que te ayudan con la visa. Es más, hasta te la garantizan que te la dan. No hay forma, no hay ninguna empresa donde te puedan garantizar que te van a conseguir la visa. Eso que quede claro, es ilegal. Cualquier agencia o empresa que te afirme que va a obtener una visa americana es falso. Te van a ayudar a que tengas la posibilidad de sacarlo, pero la última decisión solamente la tiene el cónsul de la ventanilla. Y eso se va a hacer cuando tú vayas personalmente a la cita. Y que te vean con seguridad. Te entrevisten, pases los filtros de seguridad que ellos manejan y ellos te la aprueben finalmente. Pero hasta ahí, ni Dios Padre puede hacer que una empresa te pueda garantizar eso. Exactamente. Bueno, pues estamos terminando. Finalmente tenemos una tercera cápsula que tenemos acá. Algo es
básico también. Acá estamos hablando de muchos temas que son básicas, pero que al final de cuentas muchas veces se olvidan. El tema del contrato pues es algo muy importante, pero también es importante cuando de alguna manera tenemos que blindarnos con un seguro. En ese sentido vamos con la tercera cápsula con producción y ahorita regresamos. Vender un viaje es vender confianza. Por ley, las agencias deben contar con seguros de responsabilidad civil que cubran eventualidades. Esto no solo es un registro legal, es el respaldo financiero que evita que un imprevisto operativo termine en la quiebra de tu empresa. La prevención es la base de un negocio sólido. Fundamental esto, para la agencia, pero para el viajero. ¿Sabes que en Argentina te obligan a salir con un seguro de viajes? Que no es lo mismo que un seguro de gastos médicos. La gente luego te dice, yo tengo mi seguro de GNP o de Bupa y todo y ya no me pasa nada. Sí, te cubren, pero a veces para cubrir te piden reembolso o pueden ser diferentes condiciones. Hay seguros muy buenos, pero los servicios de asistencia al viajero son distintos. Estos son seguros de gastos médicos de muy alto nivel, pero el seguro de asistencia al viajero te ayuda desde retraso del avión, te apoya también con por ejemplo, pérdida de equipaje, para que te duele la muela, todo, y es un seguro, las compañías son muy buenas, está Syscard, Terrawin, Universal Assistance, todas son argentinas, como en Argentina es obligatorio, se hicieron muy grandes, y aquí en México trabajan muy bien. Yo he sabido de casos de personas que han tenido que ser operadas de emergencia en el Medio Oriente y no han tenido que desembolsar ni un peso con el seguro de asistencia al viajero. Son fundamentales y es la manera en la cual la agencia de viajes también se queda tranquila. Una de las desventajas que tenemos las personas que normalmente viajamos por nuestra cuenta es este tipo de cosas, que estamos arriesgados, pues sí, estamos con el riesgo de tener un problema, un accidente, un tema incluso de salud personal que nunca habíamos detectado en otro país. Y eso es un problema grave. Además de eso, estamos pues con el riesgo latente de cancelación de vuelos, retrasos, cancelación de reservas, epidemias, ahorita con el tema de guerras. Entonces siempre... Huracanes, exactamente. temblores. Hay cosas que son rapiñas, predecibles, de todo. hay cosas que no son ni siquiera predecibles. Actos de Dios le llaman los americanos. Exactamente. Pero es mejor tener un seguro y no usarlo a no tener y tener la necesidad de desembolsar de tu propio dinero, porque te va a salir 1000 veces más caro. Y es algo que muchas personas no acaban de comprender, porque se les hace un gasto innecesario muchas veces, se les hace algo que no va a pasar. Pero en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo tus clientes te han bendecido gracias a que les has dado ese tipo de seguros? Lo han agradecido. Yo he tenido casos de personas que tienen un infarto una vez, pérdida de equipaje, y les ha servido. Yo siempre viajo con un seguro de estos. Yo personalmente utilizo estos y no son tan caros porque los compras nada más del día que sales al día que regresas. A lo mejor lo metes un día más, pones el país y te queda muy bien. Lo llevas en la aplicación del teléfono, el contrato, te funciona muy bien y te da mucha garantía. Es una seguridad para la agencia misma y para todos. Y así, si pasa algo, cancelaciones o algo, la agencia no tiene que desembolsar nada, tiene un seguro también que está aplicando por ahí. De alguna manera el tema de que tú como agencia estés con estos seguros trabajando, te da también a ti tranquilidad como empresario. Muchísimo. Porque de alguna manera el tema de que pues no tengas cubierto este tipo de necesidades, te expones a que tengas un problema mayor. Porque aunque no sea tu responsabilidad directa, de alguna manera también te puedes ver implicado por algunas cosas. En el sector eres parte del contrato, tú eres intermediario, das la cara. Entonces siempre recomendamos los seguros. Hay gente que no lo quiere comprar porque tiene el seguro de gastos médicos, que es un poquito diferente, son muy buenos, pero son distintos. Son para Su cobertura es totalmente diferente, a la originalmente. A la que es el servicio. Y hay compañías de seguros que también venden los servicios de asistencia. Entonces, si a lo mejor dicen, no, yo quiero comprártelo contigo, te voy a comprar a mi agente de seguros, también lo pueden hacer, porque los agentes de seguros, yo conozco varios, que lo venden también, los mismos que venden las agencias de viajes. Si tú compras, no quieres comprar por agencia de viajes, quieres comprar tu viaje por tu cuenta y tienes un agente de seguros, también búscalo, también te lo puede vender. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas compartir de algún cliente que no haya querido comprar ese tipo de seguros y que desafortunadamente se dio cuenta muy tarde de la importancia que tenía? No recuerdo si uno, recuerdo más los que sí lo utilizaron. Okay. Y los que no lo han utilizado, como que no te lo cuentan. Bueno, cuéntanos entonces uno que sí los sí tuvo un infarto en España y fue atendido
lo llevaron al hospital, no pagó nada, lo atendieron, hubo gente que se encargada para revisarlo y quedó muy bien. Otra persona que tuvo intervención de apéndice también en el Medio Oriente también le fue muy bien. Es que hay cosas que uno como persona no puede controlar, ¿no? En el tema de la salud. Tú estás bien ahorita, yo estoy ahorita bien, me voy mañana y a lo mejor mañana me pasa algo. Entonces, y el seguro te puede ayudar. O un accidente, vas en el camión, vas en la carretera del lugar donde estés viajando y pues un accidente y si ya tienes seguro de gastos médicos de todo el mundo, verificar que vean que todo los incluye o que lo aumenten esa partecita para el viaje, que lo pueden hacer. Yo sé que las aseguradas lo hacen bien. No es un producto que las agencias de viajes quieran vender por default, o que quieran, es un ancillary es un adicional, no es lo fundamental del negocio. Y lo ofrecen, muchas veces creen que por querer vender algo, lo ofrecen, Alan, porque es una seguridad para todos. Preventivo. Entonces a veces se dice, mire, yo recomiendo un seguro, ¿se lo puedo yo vender? O busque a su agente privado de seguros para que se lo venda. Pero sí, un seguro de asistencia al viajero, que es un seguro distinto a todo lo demás. Pues sí, es importante todo lo que acabamos de comentar. La verdad es que nos has enriquecido con esta charla tan buena. No, que muy tuvimos. a gusto, Alan. Muy la verdad es contento. que yo creo que te vamos a tener que volver a invitar 2 o 3 veces más porque tienes tanta información tan amplia y tan bárbara que con mucho gusto. nos encantó tenerte hoy. Te damos, la verdad, la más sincera Yo vengo bienvenida. pronto, no tan seguido porque si no les van a echar como si fueran cácaros, ¿no? Y palomitas de que le van a cambiar el canal, como decíamos antes. Y no quiero que le cambien de ya canal. tienes ampliamente esta bienvenida a este canal, No, a este estuve programa. muy a gusto. Creo que nos pasamos del tiempo, ¿no? Un poquito, pero ahí vamos. 1 hora ya llevamos. Se pasa el tiempo volando cuando la no me había dado conversación es tan cuenta. buena. Me dijeron que eran 45 minutos, imagínense. El vuelo viene demorado, pero ya vas a aterrizar. Hubo ciertas turbulencias. Sí. Pues, ¿alguna última mensaje que nos quisieras dar para cerrar? Que los jóvenes quieran dedicarse a este mundo, que se dediquen con pasión, con ganas, que van a trabajar mientras los demás descansan, que todos los días son lunes, excepto el día que te toca trabajar, que vas a tener una boda el sábado y vas a tener que atenderla porque trabajas en un hotel y ese mismo día se casa tu mejor amigo y vas a tener que ir a la boda que vas a tener que atender. Pero vas a encontrar mucha alegría, mucha felicidad, ningún día va a ser igual a otros, no es rutinario, vas a viajar, vas a conocer, no necesariamente vas a viajar mucho, pero sí vas a poder viajar. Y al final lo que quieres es tener felicidad y tiempo. Y si te lo piden ya es tarde, y como diría, el arte de vender viajes es el arte de vender ilusiones. ¡Árale! ¡Qué buena frase! La verdad es que sí, fue un honor tenerte en este programa. Muchas gracias, Alan, de veras, muchas gracias. Y espero que podamos vernos pronto. Y gracias, mi querida Irma, gracias a José por la producción. Y pues nos estamos viendo por acá. Próximamente también en un viaje, porque ya te voy a contratar, porque es importantísimo tener este tipo de información y de servicios. Gracias. Pues bueno, este sería todo por el momento. Gracias por la atención, por tenernos y acompañarnos en esta plática tan agradable. Y estábamos viendo en la siguiente semana.